¿Sabéis los tipos de neumáticos que hay para las bicicletas de carretera? No os perdáis este vídeo para descubrirlos. ¡Empezamos! Los neumáticos son el único punto de contacto de la bici con el terreno. De la pequeña superficie de su huella depende que todo el potencial del ciclista y de la bici se conviertan en rendimiento y seguridad. En un próximo vídeo os daremos más información para elegir correctamente el neumático. Pero antes de eso, es importante saber los tipos de neumático para bicis de ruta que hay actualmente. Los primeros son las cubiertas o neumáticos con cámara. Actualmente es la más popular entre los ciclistas de carretera. Consiste en una cubierta en forma de U con un borde o talón reforzado. El talón encaja en las pestañas de la llanta por la presión del aire que mantiene una cámara que se aloja en su interior. La cubierta está compuesta de una carcasa interior y la banda de rodadura o capa externa, que es la que contacta con el suelo. En las cubiertas de calidad media y alta se incluye también una banda antipinchazos entre la carcasa y la banda de rodadura. El talón se refuerza con un aro que puede ser rígido de acero o flexible de Kevlar. El de hilos de acero es el que encontraremos en las gamas más sencillas, que son las de precios más asequibles, pero también las más pesadas. El de Kevlar es más ligero y las cubiertas se pueden plegar, pero su precio es más alto. Las ventajas de este tipo son su gran variedad, partiendo de precios muy asequibles en las gamas iniciales y, sobre todo, su facilidad de montaje y reparación. En el caso de pinchar en ruta, es sencillo repararla si llevamos una cámara de repuesto, parches y desmontables. Sus inconvenientes son que es el sistema más expuesto a pinchazos y con respecto a su gran oponente histórico, el tubular, que la presión máxima que admiten es bastante inferior, por lo que no alcanzan sus bajas cifras de resistencia a la rodadura. No obstante, las altas presiones solo son definitivas para competición y cada vez hay más modelos con cámara que permiten presiones muy altas, cercanas a los tubulares. Son recomendadas para todo tipo de uso, por su amplísima variedad y oferta. Es la opción más polivalente para practicar ciclismo de carretera y la acertada para la mayoría de los usuarios junto a la versión tubeless que vamos a ver a continuación. Cubiertas o neumáticos tubeless. En esta opción se prescinde de la cámara y la estanqueidad del aire se consigue con la propia cubierta gracias a recubrimientos interiores y al refuerzo de los flancos. Requiere que las llantas también sean estancas, bien de fábrica o mediante un kit de tubelización. A pesar de su éxito en MTB, los usuarios de bicis de carretera están siendo muy reticentes a su uso, aunque poco a poco se va extendiendo por las siguientes ventajas. La principal, que se reduce drásticamente la posibilidad de pinchar. Esto es debido a que se elimina la cámara y por tanto el pinchazo por pellizco, y a que si llevamos líquido sellante se taponan los pequeños pinchazos. Y otra ventaja importante es que la ausencia de cámara y el refuerzo de las paredes permiten llevar presiones más bajas que mejoran la seguridad y el confort, sobre todo con firmes irregulares o en mojado. Sus inconvenientes: el difícil montaje con algunas cubiertas, que se puede complicar aún más en ruta si llegamos a sufrir un pinchazo o una raja que no repare el líquido sellante. Y el precio más elevado que las cubiertas con cámara. Son una alternativa muy recomendable a las cubiertas clásicas con cámara y la oferta de las marcas va aumentando, salvo en las gamas más bajas, donde aún no hay opción tubeless. El tubular es el tercer tipo. Consiste en una cámara enfundada en una malla de algodón o seda que se cubre con la banda de rodadura. Las tres capas forman un único cuerpo compacto y este se fija con pegamento o cinta adhesiva de doble cara a la llanta, que tiene que ser especial para este sistema. Tiene una superficie de contacto con el tubular menos cóncava y sin resaltes laterales. Ese sistema que empleaban las primeras bicis de carretera, con la evolución lógica que le han aportado los nuevos materiales y tecnologías. Sus ventajas: que admite presiones de hasta 11 bares, algo inalcanzable para las cubiertas de momento, y con estas presiones el neumático gira sin apenas deformación y con muy baja resistencia a la rodadura. Y también es más cómodo y resistente a los pinchazos de lo que sería una cubierta con esas presiones. Los inconvenientes: que el montaje es laborioso y lento, ya que requiere esperar a que el adhesivo se seque durante horas, y la complejidad de su reposición en mitad de una ruta, si tenemos la mala suerte de pinchar o rajar.
Con estas limitaciones, su uso recomendado es mayoritario en competición y no lo recomendamos para otros usos, salvo cuando se lleve un coche de apoyo con ruedas de repuesto. Y terminamos con las ruedas macizas. La marca coreana Tanus ha hecho realidad las ruedas sin aire y se ha abierto un hueco en el mercado. Sus principales ventajas: que es el único sistema con protección total contra los pinchazos, que no tienen mantenimiento y que son muy ligeras. Los inconvenientes: tiene una oferta limitada de opciones y sin posibilidad de regular la presión. El montaje y desmontaje es muy laborioso y aún no han alcanzado las prestaciones de los neumáticos tradicionales, aunque su permanente evolución nos acerca cada vez más. En cuanto al uso recomendado, son perfectas para uso urbano y cicloturismo, en los que no tenemos grandes exigencias en la conducción o el rendimiento, olvidándonos completamente de la avería más habitual, que es el pinchazo. Sin duda se irán viendo cada vez más en todo tipo de disciplinas. Esperamos que os haya resultado interesante y en un próximo vídeo os daremos más pautas para elegir el neumático adecuado. Como siempre, nos despedimos con una sonrisa. Le dice un amigo a otro, dice, pues el año pasado viajé a la India y me encontré a mí mismo. Y dice el otro, dice, pues con toda la gente que haya, buena suerte. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y hasta el próximo vídeo.